FlexSim 5.0 tiene varios objetos para realizar una simulación. El día de hoy estudiaremos los racks, que se encuentran en la parte izquierda de nuestra librería, en la opción de objetos discretos. Veamos. El rack es una subclase de los Fixed Resource y por lo tanto tiene funciones y propiedades. Para poder explicar mejor las funciones y las propiedades que podemos manipular en el rack, vamos a crear una simulación, donde va a haber un source que nos va a dar los flow items, que en este caso van a ser cajas. Va a haber un operador encargado de llevar las cajas al rack y va a haber un montacargas que va a ser el encargado de retirar las cajas del rack y llevarlas a un sink. Los conectamos por medio de A, el source al rack, el rack al sink, y por medio de S a los puertos centrales, el operador al source y el transporte al rack. La cantidad de columnas y renglones en el rack pueden ser definidas por el usuario. El usuario puede especificar en qué celda se colocará cada tipo de flow. Si los objetos llegan directamente al rack desde un objeto fijo previo, estas funciones son llamadas en el momento en que se recibe el flow item. Pero si las funciones están siendo transportadas al rack por un operador, como en nuestro caso, estas funciones son llamadas en el momento en que el transporte termina su tarea travel e inicia su object travel desde la tarea enviable. Al nosotros darle doble clic en el rack, nos va a salir una ventana sobre las propiedades. En la parte de arriba tenemos las características y en la parte de abajo tenemos las funciones específicas de en qué lugar vamos a dejar el flow item en el rack. La primera, si queremos que nuestro flow item esté de forma horizontal, le hacemos clic aquí. Esto quiere decir que las columnas pasan al plano X y las filas o niveles pasan al plano Y. Si nosotros queremos manipular la inclinación de las repisas, aquí la podemos cambiar. Es importante decirle máximo contenido de flow item al rack, si no el operador llevará tantos flow item desde el source. Y es muy importante decirle a qué distancia el operador va a dejar el flow item en el rack para que no se llegue a meter y se empiecen a pelear un poco los gráficos. Por eso aquí le vamos a decir que a los 3 metros nosotros necesitamos que el operador deje la caja. Y por último, de las características, tenemos la de opacidad, donde el 1 es totalmente opaco y el 0 es totalmente transparente. Veamos. Para esta simulación le pondremos un punto medio, puntos. En la parte de abajo tenemos las funciones que nos dicen en qué columna específicamente se va a dejar el flow item y en la parte de abajo en qué repisa o nivel se va a dejar el flow item. Como cualquier objeto en FlexSim, tenemos varias opciones. Veamos. Y la última función de esta ventana nos dice el tiempo mínimo que va a durar el flow item dentro del rack antes de ser retirado. Que podemos manipularla por medio de una distribución o de algún tiempo o como sea que lo necesite la simulación. Si nosotros queremos que nuestro rack pinte de color rojo la bahía a la hora que el flow item o la caja haya terminado el tiempo determinado, ponemos una palomita aquí. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el flow item haya pasado el tiempo que se necesite dentro del rack, se pinte de color rojo para llamar al montacargas que la retire y la lleve al sitio. La siguiente ventana es una pestaña que se pueden configurar las formas y tamaños de los racks. Tenemos dos opciones, tanto básica como básica. La básica es hacer una matriz de las formas y del tamaño que nosotros necesitemos, donde las características sean las mismas para todas las columnas y las características sean las mismas para todas las filas. Por ejemplo, aquí tenemos 5 columnas y 5 niveles con una anchura de 1 y una altura de 1. Es muy importante que a la hora de realizar los cambios le ponemos la opción aplicar para que se haga el cambio, porque si no, no se va a realizar.
Sin embargo, si nosotros queremos que nuestras columnas, en este caso nuestras 5 columnas, sean características independientes, nos vamos a las opciones de avanzado, donde, por ejemplo, la columna 1 va a tener una anchura de 1 y en el nivel 2 va a tener una altura de 2. Por otra parte, nos podemos decir que la columna 2, el nivel 1, tenga una altura de 3 y así sucesivamente como nosotros necesitemos. En estas opciones, los racks se cambian automáticamente, no es necesario ponerle la opción de aplicar. También tenemos la opción de duplicar columnas y eliminar columnas. Veámoslo. Nosotros queremos duplicar la columna con las mismas características, le ponemos la opción de duplicar y se duplicará al final del rack, o borrar, que se borrará al final del rack. De la misma manera de los niveles, agregar y borrar. Como todos los objetos de FlexSim, los racks tienen la opción de manipular la salida del flow item del rack. Por eso, nosotros utilizamos una característica que es usar transporte, porque nosotros, si recordamos, estamos utilizando un montacargas para retirar el flow item y llevarlo al centro. Los triggers o disparadores se utilizan de la misma manera que se utilizan en todos los objetos en FlexSim, tomando en cuenta que, por ejemplo, la opción que tenemos aquí abajo, esta función es una llamada cuando en un rack el tiempo del anaquel en un flow item ha expirado y está listo para abandonar el rack. Dentro de los triggers, Parval 3 es la bahía en la que se encuentra el flow item y Parval 4 es el nivel correspondiente. Tenemos también la opción de utilizar etiquetas, características generales, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el color morado y podemos ver de forma visual aquellos objetos que están conectados al rack. Por ejemplo, en los puertos de entrada tenemos un source, en el puerto central tenemos un transporte que es el montacargas y en el puerto de salida tenemos un sink. Y podemos recolectar estadísticas para que nuestro estudio del rack sea lo más completo posible. Dentro de los racks tenemos comandos especiales. Por ejemplo, el número 1 significa que regresa el número de flow item contenido en una determinada bahía. El número 2 regresa el número de la bahía en el que se localiza el flow item. El número 3 regresa la cantidad de nivel en el que se encuentra el flow item. El número 4 regresa la cantidad de flow item que hay en una celda. El número 5 regresa el número total de bahías que se tiene en el rack. Y el número 6 regresa el número total de niveles que tiene determinada bahía en el rack. Esperemos que les haya quedado claro las características y propiedades para utilizar los racks en una simulación en FlexSim. Muchas gracias.